Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Quinteros Rodríguez y el día de hoy estaré exponiendo el tema del proceso judicial y su diversidad. Esto como desarrollo de la tercera evaluación de la materia de Introducción al Derecho Procesal. Para comenzar, debemos comprender un poco sobre qué es el proceso judicial. Al proceso judicial se le conoce como el conjunto de pasos ordenados por la ley para la resolución de conflictos mediante la intervención de un juez. Específicamente en El Salvador, el derecho procesal puede llegar a dividirse dependiendo de la materia y del tipo de conflicto del que se trate. Hablando un poco más acerca del concepto general del proceso judicial, se debe comprender que es la secuencia de actos jurídicos regulados por la ley procesal, mediante el cual se busca imponer el derecho al caso que se está tratando y busca una resolución frente a estos conflictos. El proceso tiene elementos importantes como los sujetos, que son el juez, los terceros y las partes, el objeto, que es la pretensión o el conflicto, y el procedimiento, que es la manera en la que se va a llevar a cabo el proceso. Es importante conocer que sin el proceso judicial no existiría una manera legítima de hacer valer los derechos frente a los tribunales. Ahora que ya hemos estudiado el concepto del proceso judicial, podemos seguir avanzando y poder abordar las etapas del proceso. Como se había mencionado en un inicio, las etapas del proceso judicial pueden llegar a variar dependiendo de la situación y del caso que se esté tratando. Sin embargo, existen etapas que son las más comunes y para estas etapas tenemos la etapa de acusación o de demanda, que es donde se hace la presentación formal del reclamo. Luego de eso pasamos a la etapa de la contestación, que es la etapa donde la parte demandada debe responder. Luego de eso pasamos a la etapa probatoria, que es donde se hace la presentación y la valoración de las pruebas. Luego de eso pasamos a la etapa de alegatos y de la resolución, que es donde participa el juez haciendo el análisis de los hechos y donde se dicta la sentencia. Y finalmente tenemos los recursos, que son las oportunidades que se tienen para poder impugnar la decisión del juez. En este caso, lo más conocido que tenemos es la apelación de la sentencia. Ahora que hemos comprendido el concepto y de igual manera las etapas del proceso judicial, podemos comenzar a abordar de su diversidad. En El Salvador existen diferentes tipos de procesos judiciales, los cuales son llevados a cabo bajo sus propias normas y bajo sus propias entidades. Por ejemplo, tenemos el proceso penal, el cual es liderado o regido, mejor dicho, por el Código Procesal Penal. Este se encarga de aplicar la responsabilidad penal hacia una persona, por ejemplo, los procesos de hurto o de lesiones. Luego tenemos el proceso civil y mercantil, el cual es regido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Este se encarga de buscar resoluciones entre conflictos de particulares, como por ejemplo las deudas, los contratos y las herencias. Siguiendo con esto mismo tenemos el proceso laboral, el cual es regido por el Código de Trabajo y la Ley Procesal Laboral. Este se encarga de que se cumplan los derechos de los trabajadores y de los contratantes. De igual manera, los principios que garantiza el proceso laboral es la claralidad, la gratuidad y la oralidad. Y finalmente tenemos el proceso contencioso administrativo. Este se encarga de las decisiones administrativas de parte del Estado. En esta etapa se pueden hacer que las personas puedan apelar decisiones que para el Estado sean injustas o ilegales. Con esto podemos comprender que a pesar de que exista una diversidad grande y que sean diferentes instituciones las cuales se hagan cargo de estos procesos, todas tienen el mismo objetivo en común, el cual es garantizar que se cumplan los derechos y que se aplique un proceso adecuado. A manera de conclusión, nos hemos dado cuenta que el proceso judicial puede llegar a considerarse como la columna vertebral del sistema jurídico, porque a pesar de que tiene diferentes tipos y diferentes etapas y que todo esto es cumplido por diferentes instituciones y con diferentes normas,
siempre está en la búsqueda del mismo objetivo, que es garantizar que se cumpla con la justicia ante todas las personas y que exista ese derecho de poder defenderse ante las acusaciones, garantizando de esa manera un proceso jurídico justo y equitativo y que la condena sea apropiada dependiendo del acto delictivo que sea cometido.